Tengo la vida para agradecerte, que todo lo que yo tengo te lo debo. Y si de mi boca salen palabras tuyas, es porque bebo agua de ti. Con solo mojar mi boca, tu presencia me provoca hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo. Hola, feliz y bendecido día, en el que vamos a dar lo mejor de lo que el Dios Padre nos ha dado a nosotros. Dice la palabra, dar de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia, lo que hemos recibido de Él, ¿sí? Él nos ha dado todo lo que tenemos en nuestras manos, en nuestra vida, nuestros talentos, nuestra familia. Esta parte que podemos recibir de parte de Él, que es su palabra, que queda grabada en nuestros corazones, como se lo dijo a Marta y María, a la que estaba atenta a lo que Él le hablaba, a lo que Él le instruía, le enseñaba. Le damos hoy las gracias a Dios por todo esto que Él nos da en cada tiempo, en cada minuto, cada momento, que nosotros apartamos para aprender de las maravillas que tiene el Padre eterno para con nosotros. Y le damos gracias por su infinito amor, que aunque en muchas ocasiones no lo reconocemos, no lo comprendemos o no lo valoramos, ese amor tan grande que Él nos ha dado, todavía muchos de nosotros no hemos comprendido ese amor, porque si comprendiéramos ese amor, te aseguro que tú le corresponderías a Él, que estarías más preocupado por corresponder a ese precioso amor que Él nos ha dado. Le pedimos que en esta oportunidad nos dé esa palabra que nos guíe, que nos oriente en este escudriñar, en este momento que vamos a escudriñar su palabra, que Él nos acompañe, dando a nuestras vidas su sabiduría. Bueno, amigos, y sabiendo que ya vamos concluyendo este año 2024 en bendición, porque hemos aprendido de su palabra, hemos conocido los tesoros enriquecedores que tiene la palabra, esto que Él nos da. Y bueno, en este mes vamos a concluir con el mensaje que tiene el apóstol Juan y que le fue revelado a él, a las iglesias, ¿sí? No solamente a las iglesias en ese tiempo, sino también hoy se nos revela esta palabra. Por algo está escrito allí, para que no se borre, ¿verdad? Para que ligeramente no se pierda de nuestras vistas, porque muchas veces hablamos las cosas, pero el aire, las palabras dicen, por ahí se las lleva el viento. Pero cuando estamos atentos y cuando está escrito, podemos tener esa palabra frente a nuestros ojos y saber de que cuando dejamos algo escrito, eso queda allí, ¿sí? Bueno, y esto es lo que hicieron todos esos grandes hombres, escribir los acontecimientos, escribir las experiencias y todas esas cosas que vivieron junto al maestro y lo que se vivían en la historia. También habían historiadores, escritores que participaban de muchas cosas, muchos acontecimientos que dieron a luz estas buenas nuevas de salvación que tenemos hoy en nuestras manos. Y muchos hemos escuchado del término iglesia y lo relacionamos más que todo con estructuras o locales, ¿sí? Claro, de reuniones. Y aunque no esté mal, asignamos esta palabra.
pero lo ideal es que sepas que la iglesia es el templo, ese templo que nos habla la palabra, que dice que no es hecha de manos de hombres, dice su palabra. Es decir, que aunque nos agrupemos, lo que nos hace templo es el contenido, lo que llevamos adentro, lo que está dentro de nosotros, nuestra fe. Sin embargo, donde dos o más se reúnen en su nombre, dice la palabra, allí estoy yo. Dice en Mateo 18:20, eso lo puedes confirmar allí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Bueno, amados, y es importante que cada palabra, cada palabra que se diga en la voz que te bendice lo podamos confirmar con el manual de vida que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia. En mi caso uso la mayor parte de cada mensaje, uso la Reina Valera, aunque hay varias versiones, pero nosotros usamos esta palabra que tenemos aquí, que es la Reina Valera, ¿sí? Bueno, y hablando del Apocalipsis, porque las iglesias son tocadas en el Apocalipsis por el apóstol Juan, ya que le fue revelado a él esta palabra para esas iglesias, esos mensajes que tenía Cristo a su iglesia. Nos habla del desarrollo de las comunidades, estos primeros capítulos, comunidades cristianas, ¿sí? Que la llama iglesia. Recordemos que al decir cristiano se refiere a la fe en Jesús el Cristo, el Mesías. La revelación al apóstol Juan dice en el capítulo 1. Veamos qué dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y comencemos con el mensaje central de este espacio, en el que a su vez de estar escudriñando la palabra, también se está evangelizando, se está dando a conocer las buenas nuevas de salvación, extendiendo el reino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 del 11 y 12. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes eran los suyos? Su linaje territorial, su linaje natural, ¿sí? Biológico. Lo tuvieron entre ellos. A Jesús, al Mesías, lo tuvieron entre ellos, pero una de las cosas más vulnerables dentro de la fe es la religión. Veamos qué significa la palabra religión. Viene del latín religare, ¿verdad? Que significa reunir, agrupar. Y también tiene otro significado que es atar con fuerza. Quiere decir que cuando nosotros nos reunimos con el Padre, tenemos una reunión íntima, ¿verdad? Pero que cuando reunimos y agrupamos a todos, vamos a tener otra reunión
y agrupamos a aquellos que están en la fe. Eso hace que atemos con fuerza estas reuniones que se vinculan a la fe en el Mesías. Bueno, en este caso en el Mesías, pero hay reuniones que se hacen que distorsionan nuestra fe. Y es ahí donde tenemos que estar prestos, con los ojos abiertos, con los ojos espirituales abiertos para que no seamos engañados. Estos grupos se dice que son susceptibles a creer las enseñanzas o doctrinas de hombres. El detalle aquí, cómo saber si lo que estoy aprendiendo en la fe es palabra de Dios. Muchos leen su palabra, pero ella es complementada con el Espíritu Santo y el Padre Eterno. Porque recordemos que Jesús es el verbo, la acción, la palabra viva, caminando por esas calles de Jerusalén, de todas esas calles y todas esas partes donde él recorría. Conociendo esto, vamos a echar un vistazo a estas iglesias. Dice el apóstol en capítulo 1, verso 11, versos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y muchos nos preguntaremos, ¿dónde será esto? ¿Dónde están esas iglesias y dónde puedo yo saber que existieron? Recordemos que estaban ubicadas en Asia, alrededor del mar Egeo. Recordemos que Asia es el mayor continente y cuna de las primeras civilizaciones de la humanidad, como sumerios, hebreos, asirios, entre otros. Se dice que en ese continente, se origina la edad de bronce. Se le llama Azugua. La llamaron los romanos así. Y los griegos Anatolia. Literalmente el lugar del sol naciente, quiere decir esta palabra, Asia. Durante el siglo I de nuestra era florecieron muchas congregaciones o iglesias cristianas en Asia Menor, región que corresponde aproximadamente a la actual Turquía. En este desarrollo de las buenas nuevas se dice que multitudes se reunían, los que vivían por fuera de estos territorios, y congregándose en Jerusalén, también se les predicaba a esos visitantes. Había una integración multilingüe. Procediente según la historia: Ponto, distrito de Asia, Frigia y Panfilia, gran parte de Asia Menor. Se bautizaban y llevaban consigo su nueva fe. Leamos Hechos 2, 5, 11. Dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar
cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y esta era la manera en la que se expandía las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo, durante sus viajes misioneros, visita Asia Menor. Literalmente se habla de 47 a 48 años después de Cristo. Después, desde Chipre hasta Asia Menor. El éxito de la predicación despertó celos y así surgen los ataques a las buenas noticias de salvación. Veamos en Hechos 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Quiere decir que ningún rincón de esta tierra se queda sin el mensaje de buenas nuevas de salvación, porque esos son los propósitos de Dios. Ese es el plan de Dios para toda la humanidad. Y bueno, tener preparado ese corazón abierto a lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo. A raíz de estos hechos y estos acontecimientos que vivieron durante estas prédicas, los apóstoles, por ejemplo, ahorita que mencionábamos el apóstol Juan, a raíz de hechos como estos, el apóstol Juan fue exiliado en la isla de Patmos. Vamos a ver en el capítulo 1 del verso 9, a partir de ese verso, qué sucedió allí. Y escribió Juan, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipo vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El apóstol nos cuenta su revelación y las características de aquel que se presenta delante de él. Hay una de ellas que nos dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada, definida en la Biblia como la palabra de Dios, vamos a confirmar esto con Efesios 6, donde te habla de la armadura de Dios que cada día debes colocarte, ¿sí? Cada día, todo creyente, todo que tenga la fe puesta en el Señor, debemos armarnos, ¿verdad? De esto que nos habla esta palabra. Si puedes, lo lees en tu casa completo. Yo voy a leer solamente lo referente a la espada. Dice en el 17, verso 17 de Efesios 6, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12, vamos a buscarlo. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que profundamente la palabra nos toca, nos quebranta, nos parte en dos si es posible, cuando tiene que quebrantar nuestras vidas. Y ya que hablamos de esta espada, vamos a hablar de sus ojos. Dice en el 13, en Efesios 6 también, dice en el 13, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como decía el profeta, ¿a dónde huiré de su presencia? Si sus ojos están puestos delante de nosotros, están puestos todos los días hacia nosotros, tienen la característica de ser como llamas de fuego y nos consume. Bueno, amigos, la característica y revelación de las estrellas están ahí en el verso 20 y muy específicas. Dice que las estrellas son los 7 ángeles que están allí en esas iglesias, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias que hemos nombrado en el día de hoy. De ahí hay un fluir de la palabra que se expande a nivel mundial, como lo decíamos. Este mensaje llega hasta el rincón de la tierra. No hay ningún rincón que se le escape al Señor. ¿Y qué hace una estrella? Vamos a pensar un poco qué hace una estrella. Ilumina en la oscuridad y resplandece en esa oscuridad. Bueno, estos ángeles resplandecen, anuncian, brillan, alumbran en la oscuridad. A esto es que se refiere la posición de la iglesia, que anuncian las buenas nuevas de salvación,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Recordemos esta palabra que nos dice que esa palabra que el Señor nos ha dado es lámpara y es lumbrera a nuestros caminos. ¿Y qué hace un candelero? Un candelero sostiene la luz. Es un utensilio que sirve para mantener derecha la vela o la candela, ¿verdad? ¿Estás manteniendo esa luz? Esa palabra que nos da vida. ¿Estás tú manteniendo y estás siendo ese fundamento para sostener esa palabra como iglesia, como templo de Dios? Bueno, amados, cada día aprendemos más. Estas comunidades en esos territorios eran los candeleros que sostienen esa luz que guía, que nos alumbra el camino. Recordemos hoy, su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. No caduca, amigos, no caduca. Dice su palabra: yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo consigues en el capítulo 1. Recuérdalo, que el Señor grabe en nuestros corazones esa palabra, porque Él lo prometió en Ezequiel 36:26. Nos dice que Él nos dará, nos grabará esa palabra en el corazón y nos dará un corazón de carne. Nos quitará ese corazón de piedra. Amigos, que tengan un feliz día. Bendiciones. Y que llevan en sus hombros el cansancio sin nada. Y yo que bebí, ahora sí tengo de qué beber. Agua de ti, con solo mojar mi boca. Tu presencia me provoca hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo. Bebí de tu agua buena. Y quiero que el mundo también beba, porque tú me diste agua a beber. Y mi familia no es la misma. Tú me diste agua a beber. Y hoy puedo ver crecer mis hijos. Tú me diste agua a beber. Mi ídolo salió corriendo. Y lo que yo estoy bebiendo, quiero que ellos beban también. Ay, quiero que ellos beban también. Del agua que yo estoy bebiendo. Tú me diste agua a beber. Tú me diste agua a beber. Dale de tu agua, oh Dios. Dale de tu agua, oh Dios. A veces olvidamos que hay más humanos. Y el mundo necesita tu agua. 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 Dale de lo que yo probé, porque tú me